Macrol el Gaviero, marinero en tierra, es una exposición que quiere ser celebrativa de la efeméride que justamente se celebra hoy 25 de agosto de 2023 del nacimiento de uno de los poetas más representativos de nuestro siglo XX y uno de los escritores más significativos de nuestra literatura contemporánea, Álvaro Mutis, que nace en Bogotá en 1923 y al cual, de común acuerdo y con la sugerencia cultural del Banco de la República, hemos querido hacer una exposición celebrativa, no académica. Es decir, por estas razones hemos focalizado principalmente en la figura de Macrol el Gaviero, este enigmático marinero que no navega, este marinero que sueña barcos, este marinero que le da la vuelta al mundo, que visita 4 continentes y que está congregado en 19 poesías que yo llamo el ciclo poético de Macrol, y es una exalogía de novelas, porque aunque son 7 las novelas de Álvaro Mutis, solo en 6 de Macrol el Gaviero es protagonista. La exposición está articulada en 12 momentos en los cuales hemos tratado de identificar los aspectos de las poéticas más representativas, no solo de Álvaro Mutis, sino de Macrol el Gaviero. Son 12 momentos, está articulada a través de una serie de paneles ilustrados que tienen como autores a 3 personas que somos Ana Paula Santander Durán, la ilustradora, Camilo Mañacaro, diseñador gráfico, y quien les está hablando, que soy un pintor y un escritor, y me ocupo de literatura, y en lo específico, uno de los autores que he trabajado con ayuda INCO ha sido precisamente Álvaro Mutis. Y como podremos ver en la visita que comenzamos a realizar en este momento, vamos a identificar los núcleos centrales de la poética de Álvaro Mutis, y al final encontraremos un muro especialmente preparado con los mapas en los cuales presentamos la exalogía de las novelas, una cronobibliografía bastante completa, principalmente de Macrol y no de Mutis, y en fin, la distinción de la diferenciación entre el núcleo poético y el núcleo narrativo, aunque en Álvaro Mutis es muy difícil establecer esta división, porque Mutis principalmente es un escritor de prosa poética, y esto lo caracterizará y lo caracteriza también en su producción literaria. Ante todo, me interesa explicar que la exposición tiene 3 niveles de lectura. El primero es la citación extrapolada de poesías o de prosas dedicadas a Macrol el Gaviero. El nivel intermedio está definido por 12 paneles ilustrados con elementos de marinería, porque es uno de los aspectos centrales de Álvaro Mutis, o de referencias específicas a la literatura y a Macrol el Gaviero, elementos referidos, como veremos más adelante, a la literatura clásica, a lo oriental, que él incorpora en un libro extraordinario de 1981 que se titula Caravanserai. Y finalmente, el nivel inferior, que es ya franja, que es una ola que se va desarrollando a lo largo de todo el perímetro de esta gran sala expositiva de la Biblioteca Lizaque de Arango, que en principio, y está definido así, lo pensamos este nivel dedicado a los niños, es decir, se trató de incorporar una serie de citas explicativas de los aspectos que pueden permitir la identificación del personaje. Ahora,
El primer panel, por ejemplo, está dedicado a lo que yo he definido, me he permitido definir, parto del hecho de que cualquier hecho crítico es absolutamente arbitrario. Y yo considero que esta poesía titulada La Creciente, de 1900, escrita entre 1945 y 1947 y publicada en la revista Vida, dirigida por Rafael Guisado en esa época en Bogotá, la considero el acto inaugural de la poesía de Álvaro Mutis. Mi visión, después de muchos años de estudio y de lectura, me ha permitido identificar cómo a través de un acto hierofánico, es decir, de una revelación, Álvaro Mutis tiene un encuentro con quien va a ser protagonista fundamental de su poesía, es decir, la naturaleza. Porque podremos ver más adelante cómo a Macrol el Gaviero, que es un desesperanzado crónico, que es un hombre abatido, es un hombre completamente derrotado, un hombre que no tiene ninguna esperanza respecto del mundo, respecto de la vida, que no va a comunicar con la especie humana, se va a encontrar en un diálogo continuo y constante con los elementos del entorno, principalmente los elementos de la naturaleza. Y aquí se comienza con esta poesía a definir un poco el punto de arranque de la producción literaria. Al amanecer crece el río, y es el primer verso, el incipit de este poema, que incorpora ante todo la naturaleza como protagonista, pero a diferencia de los autores, grandes autores clásicos de la literatura latinoamericana que lo han precedido, como Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, como Osvaldo de Andrade con Macunaíma, y nuestro gran escritor José Eustacio Rivera con La Vorágine, la actitud de Álvaro Mutis como poeta frente a la naturaleza es la de la revelación absoluta de todos los aspectos referidos a la vida, a la existencia, a la esencia del individuo y del ser humano. El siguiente panel está referido a uno de los 3 o 4 aspectos fundamentales de Macrol el Gaviero, la desesperanza. El hombre no tiene esperanza. El ser humano asiste a la derrota absoluta que significa la vida y significa la existencia. De hecho, Macrol el Gaviero protesta continuamente contra la condición del ser humano en el mundo, porque considera que desde el hecho mismo del nacimiento significa ya una derrota. Eso no quiere decir que Álvaro Mutis o Macrol el Gaviero le resten importancia o no le den importancia a lo que representa, sea la naturaleza, sea la vida. Enseguida encontramos un aspecto que a mí particularmente me interesa mucho, que es el exilio. Y el título del panel es Exiliados para siempre. Álvaro Mutis dice: pienso que el exilio es aterrador. En donde quiera que se viva, como quiera que se viva, siempre se es un exiliado. Y no es una cuestión vinculada a la tradición de la cultura judea o cristiana, sino ni referida a cuestiones religiosas, sino a hechos absolutamente referidos a la existencia. Macrol Álvaro Mutis es un poeta materialista, y Macrol encarna un ser material. Nunca se puede identificar si Macrol viene de la luz o de la sombra, o va hacia la luz o va hacia la sombra, y eso hace de este personaje un personaje representativo y emblemático, intangible en su materialidad. Este brevísimo poema en prosa, es muy representativo porque nos presenta a un Álvaro Mutis que se confronta con la poesía universal, y en lo específico en mitad de la selva, en la más oscura noche de los grandes árboles, rodeado del húmedo silencio esparcido por las vastas hojas del banano silvestre, conoció el gaviero el miedo de sus miserias más secretas.
Y es el incipit de este poema en prosa tiene que ver con el incipit de la primera cántica del infierno de Dante, de la Divina Comedia, que traducido al español dice: en medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque la recta vía había perdido. Y se convierte en el cuarto aspecto central de la poética de Motis, la soledad. No la soledad de abandono, sino la soledad de toma de conciencia absoluta de quién soy yo en el universo. La soledad se convierte entonces en la gran compañera del ser humano. Para Macron el Gaviero, que es un marinero en tierra, se vuelve fundamental su relación con el agua, su relación con el fuego, su relación con el aire y su relación, es decir, con la tierra y con los elementos de la naturaleza, los cuatro elementos fundantes de la naturaleza. Y el río es el lugar en donde Macron desarrolla sus navegaciones, en donde él desciende para los rituales purificatorios, para lavarse sus heridas, sus laserias, sus contradicciones, sus angustias, sus miedos, el pavor, para salir un poco de la sombra en busca de la luz. Entonces, es muy interesante ver este ciclo que está muy bien identificado en este panel, como desde el páramo, en donde están los humedales, que es representativo de la muerte, porque no hay vegetación excepto del frailejón y algunos otros pocos elementos. El viaje prosigue de nuevo hacia las tierras bajas, de nuevo el río de la vida, las estribaciones de la cordillera y el río que es el renacimiento, las tierras intermedias templadas, la zona del café, la zona de las plantaciones, el río del vida, se asciende la cordillera a las tierras altas frías y de nuevo se llega al páramo, la muerte. Entonces la poesía de Álvaro Mutis, que respeta la circularidad y la ciclicidad del elemento acuático, es circular, es cíclica y por consiguiente es una poesía que se desarrolla en un espacio-tiempo sin pasado, sin presente y sin futuro. Macron tiende a ser un personaje eterno, así como eterna es la herida que le supura, un líquido fétido. Y aquí la herida es el segundo elemento de confrontación con la literatura clásica, con Homero principalmente, con Tucídides, y cómo el Ulises de la Ilíada se transforma en el Ulises de la Odisea, y Macron va a expresar también esa valencia universal. En el octavo panel fijamos otro aspecto clave, que es el binomio hospital-puerta. Macron es un hombre lacerado, es un hombre herido. Se refugia en los hospitales de ultramar. Macron vive en los elementos del desastre, elabora los elementos del desastre. El puerto es un lugar de llegada, sí, pero Macron nunca se embarca a través de la imaginación, y Macron viaja en el momento en que a través, siendo un hombre enfermo, a partir de la experiencia febril, llega a puntos de delirio y llega a el conocimiento, que es exactamente la representación emblemática del poeta. Por eso Macron es un gaviero, está en la cofa, en la vena gavia, es el que anuncia, el que denuncia, el que mantiene un diálogo con la tripulación y sin embargo es un hombre solitario, es el poeta quien vaticina. Tierra, hombre al mar, ballena, en fin. Entonces, el binomio hospital-puerto es emblemático precisamente por eso. No hay puntos de partida, no hay puntos de llegada, y el ciclo vuelve y se repite. De la muerte a la vida, de la vida a la muerte, sin solución de continuidad, recuperando un poco los principios de las tradiciones de las culturas antiguas antes de que llegara el quincallero genovés, como suelo llamarlo. Enseguida pasamos a otro elemento que es emblemático y representativo. Macron es un anarquista. Macron no respeta las leyes. Macron vive al margen de la ley.
Macrol oscila siempre en esa ambigüedad entre la luz y la sombra, entre lo legal y lo ilegal. Macrol circula por el mundo con un dudoso pasaporte chipriota, que es muy curioso tener esa nacionalidad. Macrol no tiene patria, es una apátrida, es un apólide, es un hombre sin raíces, es un desarraigado, es un hombre lacerado interiormente, un hombre permanentemente herido. Entonces se enfrenta a las instancias del poder y se revela contra las instancias del poder. Y esto hace de Macrol un protagonista también muy significativo de la literatura, porque en un país como el nuestro, católico y apostólico y romano, o católico, apostólico y gringo, él se revela contra las instancias del poder. En este último panel me quiero detener un instante porque, y voy a leer al menos el comienzo de la poesía que aparece en el nivel primero de lectura. Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente. Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar, donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela. Engendra, Señor, en los caballos de la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas, ilumina el dormitorio del payaso, oh Señor. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. ¿Qué sucede con Macrol? Su condición de hombre desesperanzado lo induce en estado febril a servirse de oraciones, letanías, imprecaciones, versículos, conjuros o apóstolos. Es decir, nos está mostrando cómo, siendo una persona hablada, una persona estática frente al devenir de la vida, Macrol se revela. Y a través de estas imprecaciones, de estas antífonas, lo que hace es expresar una irreprimible necesidad de cantar a la muerte, de cantar al fracaso, de cantar a la enfermedad. Ahora bien, en este último muro es muy significativo, es muy representativo porque se ha sintetizado la presentación de la exalogía novelesca Empresas y Tribulaciones de Macrol Gaviero, sintetizada a través de 3 mapas que nos cuentan en síntesis las novelas de Macrol. Entonces, el primer mapa, y aquí quiero hacer énfasis en una serie de aspectos muy significativos de la prevención de Álvaro Mutis, el primer mapa concentra 2 novelas, la primera y la tercera. La nieve del almirante, un bel morir. Muy representativo, nosotros encontramos acá un planchón que está navegando en el río Sudandó y muestra cuánto Álvaro Mutis radique toda su poética en Colombia y cómo la radique a partir de la tierra caliente que ya, lo expliqué anteriormente, representa la vida. La lozanía de la cordillera, la lozanía de los valles, la productividad de esa madre naturaleza. Y las 2 novelas se desarrollan supuestamente, ¿sí?, en lo que es Colombia, es decir, los paisajes de la infancia de Álvaro Mutis. Aquí encontramos nosotros bien diferenciado con la señalización que tiene el mapa, el inicio de los viajes de las 2 novelas, la zona central de donde parte, sea el primer poema inaugural, La Creciente, sea La nieve del almirante, que es la primera novela de él, que deriva directamente del poema titulado La nieve del almirante. Entonces, en la confluencia entre el río Cocora y el río Coello está la hacienda de Coello, que es donde Álvaro Mutis, después de su experiencia infantil en Bélgica, donde estudia con los jesuitas, en donde pierde la fe católica, en donde lee a los primeros
es decir, sus primeras lecturas de Jules Verne, Melville, Conrad, él declara inmediatamente que su gran maestro, su padre literario, es Conrad. Y nosotros sabemos el pasado, el presente y el futuro de Conrad. A Conrad lo encontramos, es un polaco que elige la lengua inglesa como lengua literaria, que desarrolla una serie de novelas ambientadas en el Congo belga, en la África profunda, pero que en una de sus novelas, en Nostromo, lo encontraremos representando a través de la ficción literaria los paisajes de Colombia. ¿Sí? Y a Conrad lo encontraremos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, como Macrol, traficando armas. Conrad le vende armas en la Guerra de los Mil Días a los liberales y a los conservadores al mejor postor, ¿sí? Y Macrol, en una de sus novelas, se enfrenta a tribulaciones y en un cierto momento lleva un cargamento de armas sin saber que está llevando armas. Entonces, esos elementos van permitiendo encontrar una relación entre la tradición de la literatura clásica de viajes, de aventuras, de marinerías y Macrol. En el segundo mapa se concentra específicamente en Ilona llega con la lluvia. ¿Por qué? Porque Álvaro Mutis, de todas maneras, su literatura oscila entre el continente americano, en donde él dice que está el trasunto de su poesía, y el continente europeo, que me parece lógico, porque nosotros en cierta medida somos Europa, somos también Europa, somos América, pero somos también Europa. Y esta novela es muy interesante porque se desarrolla entre Puerto de Colón y Ciudad de Panamá y la bella ciudad de Trieste, que es una ciudad limítrofe entre Austria, Italia, Eslovenia, que fue ciudad italiana, que fue ciudad austrohungárica, que fue ciudad eslovena, y que es un puerto entre los más representativos. Allí nace Ilona Grabowska, que va a ser uno de sus grandes amores, que va a compartir inclusive con Abdul Bashir en la última novela de Álvaro Mutis. Y en fin, está este último mapa, el tercer mapa. Cada mapa tiene algunas viñetas específicamente orientadas a sintetizar visualmente las novelas. En Amirbar, Macrol emprende de nuevo una ruta en ascensos en la cordillera y encuentra una mina y él se convierte en un buscador de oro. Y allí vive una serie de aventuras, conocerá siempre mujeres, se refugiará siempre en el amor de las mujeres, en la búsqueda del amor de las mujeres. Después Abdul Bashir, Soñador de Navíos, que es la ilustración es la del barco, el panel inaugural, y finalmente el tríptico de mar y de tierra. Son tres relatos extensos. El primero es Jamil, referido al hijo de Abdul Bashir, que queda huérfano, y él se compromete, se responsabiliza de la educación de este niño. Sittenbergen, que es un encuentro que desarrolla Alejandro Obregón, el gran pintor colombiano, Pepe Dominguín, perdón, y Macron. Y esto nos permite hacer la presentación muy esquemática, pero bien representada de la exalogía. Mientras que en este panel nos hemos propuesto presentar el ciclo poético. La obra de Mutis es una obra reducida como volumen, pero una producción muy concentrada y muy emblemática. El personaje Macrol el Guerriero se desarrolla del alfa al omega en 19 poesías, distribuidas a lo largo del tiempo, desde los elementos de desastre en 1953, en donde se publica por primera vez el libro La oración de Macrel, que ya había sido publicada en 1947 por don Eduardo Salamea Borda, y que es la poesía que introduce al personaje Macrol y Gabriel. Entonces encontramos las 19 poesías con una síntesis también muy esquemática
por ejemplo, en el Hospital de la Bahía, donde Macron narra de la fiebre que azota los cuerpos extenuados y arrastra las mentes al delirio abismal del caos. Luego, la intención de este panel es hacer una presentación de las 19 poesías, identificando los aspectos centrales de cada poema: el baño ritual y purificador, el gaviero, el cuento dormitorio, el derrumbado armazón del progreso. Macron conduce al lector a lo largo de un tren de aflicciones y penas en compañía de los enfermos. Entonces permite ver cómo en estas 19 poesías esté ya integralmente estructurado este personaje, que es un personaje fragmentado. En eso Álvaro Mutis es un poeta muy contemporáneo. Álvaro Mutis incorpora elementos de la generación a la que él pertenece, de esa poesía postromántica, romántica, pero también conversacional. Álvaro Mutis es un poeta neorromántico desde ese punto de vista, en la medida en que Macron el Gaviero representa todo lo que es y no es. Y por eso Álvaro Mutis dice: esos fragmentos, esos 19, no son poesía ni nada, son pedazos de su vida que Macron le arranca con dolor y trabajo. Yo lo sé porque lo oigo, lo siento, lo veo como si estuviera aquí frente a mí. Y hay otras dos citas muy representativas. En la primera, Álvaro dice que mis narraciones novelescas, como mejor prefiero decirles, no tienen estrictamente una forma novelística clásica. Tienen origen en poemas muy precisos y muy determinados. Significa que su personaje lo desarrolla a través de un nivel de textualidad bastante innovador y bastante innovativo. Por último, dentro de la exposición, es muy representativo. Si no es un marinero que está en tierra, es un hombre de mar y tierra, pues nosotros encontramos, el marinero seguía a través del sextante en el rumbo de las estrellas y le sirve como orientación. En este caso se dice la constelación del Capricornio, dice: en el hemisferio austral, al este de Sagitario y bajo Acuario, surge la constelación de Capricornio, signo de tierra. La estrella que más brilla es Deneb al-Yedi, la cola de la cabra, que motivó a los poetas y los astrónomos a apodarla Neptunia. Neptunia Proes, hija de Neptuno. A ella, es decir, a la constelación del Capricornio, Macron el Gaviero confía sus geografías. Y para cerrar, en el trabajo de investigación que hemos hecho, que yo he realizado sobre la obra de Álvaro Mutis, específicamente sobre Macron el Gaviero, he identificado las geografías, las materias y los fantasmas. Y por último, la cuarta gran constelación, que es la creatividad del poeta. Porque no olvidemos que el Gaviero en la cofa anuncia, y el poeta anuncia, el poeta vaticina. Por eso la poesía da fastidio a cualquier tipo de régimen que exista en las sociedades que conocemos nosotros, en las organizaciones sociales de la especie humana.